empresarios ejecutivos, que de manera presencial nos reunimos en el Hotel Florencia, en el Boulevard Suyapa, todos los martes a las 12 del día. Ahí compartimos nosotros un excelente almuerzo, pero ahora por condiciones ampliamente conocidas, pues lo hacemos de manera virtual mediante la plataforma Zoom. Así que bienvenido a su capítulo, Empresarios Ejecutivos de esta manera virtual. Para que usted sepa qué es en sí nuestra organización, le vamos a pedir al abogado Raúl Matamoros, quien nos va a compartir qué es en sí nuestra organización. Así que somos todo oídos, Raúl. Gracias, Roberto. Bueno, para todos los que nos están escuchando, nuestra organización es una organización formada por hombres de distintas profesiones, distintas ocupaciones. Estamos ubicados en 150 países alrededor del mundo. Nuestra organización no es ninguna iglesia, ni pretende serlo, no está ni dirigida por pastores, ni por ningún tipo de dirigente de organización cristiana, no, ni por el estilo, nada. Somos hombres comunes y corrientes. Nuestra organización se conforma por hombres que nos reunimos en desayunos, almuerzos y cenas, ya puede ser en hoteles o restaurantes. En esta nueva modalidad de Zoom, nos reunimos en este capítulo llamado Empresarios Ejecutivos. Normalmente nos reunimos en el Hotel Plaza Florencia los martes a las 12 del día. Al igual, usted va a encontrar muchas reuniones de desayuno, almuerzo o cena, ¿verdad? Hay grupos de mujeres, grupos de jóvenes. Nuestra finalidad principal es presentarles hoy un testimonio de cambio de vida. Y ese testimonio, ustedes pueden ver por qué este hombre hizo un cambio en su vida y cómo impactó ese cambio a dónde lo llevó, cómo impactó en el medio que él se desarrolla, tanto empresarial como familiar y en su comunidad. Nuestra organización no es ningún reformatorio, ningún club social, nada por el estilo. Únicamente usted va a oír este día un testimonio irrefutable de cambio de vida de un hombre, y este testimonio lo va a llevar usted a una conclusión. ¿Por qué este hombre lo realizó y cómo impactó en su vida personal y en todos los aspectos de su vida? Así que le pedimos que no nos juzgue en esta primera reunión, solo óiganos, haga su juicio, y ya no es primera vez y lo volvemos a invitar. Desde esta vez usted forma parte de nuestra organización, así que muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por tu participación. Gracias a todos. Ese es en sí lo que es nuestra organización. Queremos decirle que como toda organización pues tenemos ciertos anuncios de algunas cuestiones que acostumbramos en nuestros capítulos en general, y es acerca de cierta información acerca de una papelería que manejamos nosotros en nuestros capítulos, que es una hoja especial, una hoja de oración, en la cual nosotros escribimos, cada uno de nosotros escribimos aquellas cosas que con nuestras propias fuerzas no hemos podido lograr, como objetivo. Llámese de salud, problemas familiares, problemas económicos, lo que sea. Nosotros escribimos en ese papelito todas aquellas cosas que son imposibles, y al final de la reunión el testimonio ora por todas las peticiones. Lo hacemos aún así virtualmente, la gente lo puede hacer, y luego si no lo quiere escribir, pues al menos vaya grabando en su mente qué necesidad tiene. Si tuviese al Señor enfrente, ¿qué le pediría? Pregúntese usted y apunte, o tenga en su mente que al final de la reunión oraremos por ella. Siempre la acostumbramos aún así virtual, lo hacemos de la misma manera. Así que con tiempo, pensando qué son las cosas que pueden poner por orden de prioridad, como usted quiera, pero haga la pena. Precisamente los testimonios versan sobre la respuesta que Dios nos ha dado sobre cada una de las peticiones que hemos escrito ahí, creyendo como niños. Bueno, sin mayor preámbulo alguno, le damos la bienvenida a todos, y también vamos a darle la oportunidad de participar a nuestro parte oral de la reunión, que es la participación del testimonio. Como invitado especial tenemos en este día al empresario Benjamín Toledo. Él es empresario industrial, casado, padre de 5 hijas, tiene ya 30 años de estar en nuestra organización, es un hombre insignia en nuestra organización más bien. Así es que lo dejamos con ustedes para que él nos comparta qué es en sí nuestra organización, qué es así su vida con Cristo, cómo conoció de él y lo que Dios está haciendo en su vida. Ya él pertenece ahora al capítulo José y Pérez. Dijimos que nos lo comenta. Así que Benjamín, somos todo oídos para que usted nos comente cómo ha sido su vida.
Habla el micrófono. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación de poder compartir con ustedes lo que han sido estos 30 años de pertenecer a Fraternidad. Voy a resumir de manera que puedan tener una perspectiva de lo que ha acontecido y por qué he permanecido todo este tiempo siendo miembro de esta organización. Cuando yo entré a Fraternidad, tenía 27 años. Era una época, fue en los segunda parte de los 80s, donde empecé mi actividad integrándome a las empresas de familia y empezamos a crecer y a invertir en diferentes áreas y en ese tiempo la economía era una economía que estaba en crecimiento, todo andaba bien, cuando las cosas andan bien, los negocios andan bien, los productos se venden y las cosas en la medida que uno va resolviendo todo eso, pues va viendo oportunidades y va creciendo. Esa era la época justamente en el tiempo cuando yo empecé a integrarme ya en la parte productiva, en la economía de Honduras. Para 1990 hubo un cambio de gobierno y fue el principio de la devaluación en Honduras. Eso trajo mucha incertidumbre por unos cuantos años, siendo el inicio de una política económica que no habíamos experimentado. Eso hizo que muchas de las decisiones que se tomaran tuvieran que ajustarse porque nadie sabía realmente cuáles eran los efectos, como lo hemos visto en muchos países. Pues Honduras no fue la excepción. Y en ese momento todo cambió. Muchos de los negocios que caminaban solos pues empezaron a complicarse porque hubo intervención en términos de políticas de gobierno y limitaciones sobre importaciones, exportaciones de productos y eso afectó grandemente lo que es la actividad económica. Para esa época, mi vida andaba como la de cualquier persona de esa edad. Estaba soltero, disfrutaba lo que llamamos disfrutar, pues típicamente salir de fiesta, de parranda, como quieran llamarlo, un tiempo balanceado más hacia una vida de soltero que una serie de responsabilidades, pero sí siempre dentro del enfoque de lo que era la parte empresarial. Pero yo tenía objetivos muy claros de lo que quería hacer. Tenía pues la trayectoria de una vida empresarial familiar. Y de pronto mi agenda empezó a gravitar hacia la parte puramente de trabajo, de actividades comerciales. Hay un micrófono abierto, Roberto, no sé si lo puede cerrar de alguien que está ahí, que tiene un ruido que te distrae un poco. Le dice ahí, Mario, disculpe. Gracias. Y toda la parte de la agenda estaba enfocada en cuestiones productivas que tuvieran un rendimiento financiero. Había una máxima que para mí era de las más importantes. Como dicen los norteamericanos, el tiempo es dinero. Yo no quería perder tiempo en nada que no fuera a producir un rendimiento económico. Entonces empecé a seleccionar las actividades sociales a las que iba. Y solo asistía a las cosas que yo creía que podían ser una puerta o una oportunidad para hacer algún tipo de negocio. Y las que no, que eran simplemente puramente de diversión o de esparcimiento, esas no me interesaban. El horario empezó a cambiar drásticamente también, de tener una agenda normal de 8 horas, ya yo empezaba 6 de la mañana, ya en trabajo, y me daba igual si terminaba a la 1, 2, 3 de la mañana. Como es un negocio agroindustrial, me tocaba viajar
a diferentes zonas de producción en el país. Y teníamos operaciones en diferentes lugares, entonces yo iba, la supervisaba y con el afán de sacarle provecho al tiempo, yo estaba con la gente de la parte administrativa hasta las 3, 4 de la mañana para ganarle el tiempo, y luego solo me daba un baño, me subía al vehículo y me regresaba a Tegucigalpa, que es donde yo resido y donde nací. Entonces ese era el esquema de vida que tenía. Estaba lo mismo un lunes que un domingo, que un sábado, que un miércoles. Y ya tenía un esquema y un plan de lo que quería alcanzar a los 30 años, 35, 40, en periodos de 5 años. Dentro de la lógica que yo manejaba, porque todo tendría que ser dentro de una lógica aceptable. Sabía que había un término de tiempo productivo, que uno no escoge ni el día que nace ni el día que se va a morir. Y por lo tanto, había que aprovechar el tiempo lo más posible. Ese era mi esquema de pensamiento, me está viendo bien, las cosas me habían funcionado bien, hasta que afrontamos para mí la primera crisis en mi vida, que fue el cambio de una estructura económica, que es similar a lo que estamos viviendo ahorita, donde los factores que determinan el ambiente, el entorno donde uno se desempeña, están fuera del control de uno. Simplemente no puede controlarlos y no puede tomar decisiones que vayan a modificar de manera alguna lo que uno está haciendo. Adicionalmente a eso, ocurrió un evento que también tuvo un efecto ya en la vida familiar. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, 3 varones, una mujer. Mi hermana es la que me sigue a mí. Y ella, recién graduada, estaba ya de regreso en Honduras, se estaba haciendo ejercicio en un gimnasio y se desmayó. Y nosotros con mi padre estábamos en la última fase de abrir una planta para exportación de mariscos en la zona de La Mosquitia, una zona que hasta el día de hoy, pues, la vía de comunicación es únicamente aérea. No hay vehículos, no hay carreteras. O sea, no es una zona fácil de llegar, es una zona complicada. Y estábamos ya en la última semana haciendo los últimos preparativos para echar en dar a la compañía, cuando nos avisaron que mi hermana se había desmayado. Lo que me acuerdo en ese momento fue haber sentido la primera vez la limitación que uno tiene como ser humano. Porque mi padre, cuando le avisaron, lo que dijo fue, bueno, preparen todo para llevarle a Estados Unidos y ver de qué manera, vamos a ver cómo podemos llegar para hacer algo. Pero la respuesta que recibió al de regreso era que no había tiempo para eso, que o la operaban o se iba a morir. Entonces, me acuerdo que yo me salí del lugar donde estábamos y quedé yendo alrededor, no nos podíamos regresar. Normalmente uno cuando está en cualquier lugar, pues agarra un vehículo y se va, no importa la hora. Pero ahí iba a ser, ya era el final de la tarde, ya estaba anocheciendo, no habían teléfonos, era 1990, no habían celulares, la comunicación no era por radio. Los que han escuchado por radio y han usado radio, pues saben que no es una cosa estable. En cuanto se oye bien, no se oye bien. Pregunté por primera vez qué andábamos haciendo metidos ahí. Y me di cuenta que andaba, yo lo describo de esta manera, simplemente persiguiendo el dinero sin necesidad realmente, porque el problema cuando uno tiene éxito es que se vuelve un vicio de éxitos. Y yo no podía realmente disfrutar de los éxitos que tenía, porque al apenas alcanzar un objetivo que me había trazado, decía yo, bueno, si pude hacer esto, ¿por qué no podría hacer otra cosa mayor? Y ya me involucraba en otra cosa más, que requería más esfuerzo, y de ahí pues el esquema de horario que yo estaba manejando. Como a las
2, 3 de la mañana nos avisaron que mi hermana había salido bien. Nos regresamos de la planta hacia Puerto Lempira. Encontramos que había una avioneta que estaba preparándose para irse. Hablamos con él y de casualidad se había quedado para llevar. Andaba haciendo un viaje expreso y andaba llevándonos productos, trayéndonos productos y nos dijo que sí, que claro, que tenía espacio, pues. Y nos regresamos. Estando en Tegucigalpa, los médicos nos dijeron que no podían hacer mucho. El equipo que tenían aquí en esa época no era lo suficiente. Lo que había tenido era aneurisma, se le habían reventado unas venas en su cerebro y el equipo no podía determinar exactamente dónde estaba. Los médicos habían podido hacer lo que alcanzaron ver, pero sabían que todavía había una necesidad de hacer otra operación. Se hicieron los arreglos, nos fuimos a Estados Unidos, recuerdo haber llegado. Y nuevamente, para mi sorpresa, fuimos al lugar donde el dinero puede comprar buenos servicios, buena medicina. Pero antes de empezar, nos pasaron un formulario. Me acuerdo que a mi padre le dieron un formulario y le dijeron que firmara, donde él exoneraba al hospital y a los médicos si mi hermana moría durante la operación. Y nuevamente me quedé pensando, yo, bueno, y entonces, ahora sí estamos donde el dinero puede comprar lo que se puede comprar con dinero y para lo que se utiliza el dinero, pero igual no había garantía. Había garantía de servicio, pues, pero no garantía de vida. Mi hermana salió bien de su operación, quedó con una parálisis de todo su lado izquierdo, con problemas de habla, de coordinación, y eso afectó mucho a mis padres, a tal grado que mi padre no estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Yo lo buscaba para consultarle, pues él era el hombre de experiencia, yo tenía muy poca experiencia, 5 o 6 años de experiencia, que en realidad no son nada. Y cuando los momentos se presentan en sus dificultades, que todas las hemos afrontado en nuestra vida, pues lo que pesa es la experiencia, haber pasado. O sea, la experiencia es simplemente haber atravesado por muchas situaciones de dificultad. Hay épocas de dificultad, hay épocas de bonanza, hay épocas de todo tipo. Entre más haya pasado uno, pues obviamente tiene más experiencia y tiene más aplomo para tomar las decisiones que requiere tomar en los momentos que está afrontando. Pero mi padre y mi madre estaban fuertemente afectados. Mi padre no quería saber nada de todo. Me decía, mira, tu hermana, ahí está en una silla de ruedas, sentada y no se puede hacer nada. Resolvemos los problemas que tenés que resolver. Pero lo que pasaba era que como cambiaban tanto las leyes y cambiaban tanto las cuestiones económicas y las decisiones que uno tomaba hoy, no importa si estuviesen bien analizadas, al cambiar las regulaciones, de pronto no es que eran buenas ni malas, sino que simplemente no eran aplicables. Entonces, se hacían compromisos en base a las reglas que existían ese día y de pronto si cambiaron, pues ya no sé, los compromisos a veces no se podían cumplir. Y nosotros estábamos en negocios de exportación y no es como que uno va a decirle, mire, ya no le puedo entregar, ya no le puedo cumplir, porque al final son compromisos, pues compromiso y hay que resolverlo. Eso empezó a tener un efecto sobre mi estado anímico, porque el estrés, la ansiedad, el ver que las cosas no salían bien, el estrés empieza a afectarlo de manera que a mí por lo menos yo me despertaba en la noche a veces sin respiración, como ahogándome. Y esa sensación de no poder respirar, yo no quería volverme a dormir. Porque decía yo, si yo me duermo, posiblemente no voy a amanecer vivo. Entonces no dormía. Llevaba ya unos cuantos meses de no descansar durante las noches y, como es obvio,
Alguien que no descansa físicamente, pues siente la falta de descanso, no digamos física y mentalmente. Entonces, eso es un desgaste. Yo de pronto no encontraba la solución, mi carácter no era el más agradable, el estado de ánimo no era el mejor. Viendo a mis padres, viendo a mi hermano, viendo la situación, o sea, ya me habían invitado a una reunión de estas, no me había gustado. Y la segunda fui porque me habían dicho que iba a asistir una persona que nos podía ayudar a deshacernos de un inventario, que no podíamos exportarlo porque el gobierno había prohibido la exportación con el propósito de, son productos alimenticios y no quería que los precios se subieran para tratar de mantener, o sea, recuerden, era una época donde los intereses subieron al 45%, donde los plazos se acortaron, donde la moneda empezó a devaluarse, no de una forma programada como lo tenemos hoy, sino de acuerdo a los requisitos necesarios para frenar las importaciones. O sea, que era todo, las decisiones y las repercusiones eran bastante drásticas. Simplemente se ajustaba a la realidad de un mercado que nadie sabía realmente cómo se iba a funcionar. Entonces, acepté ir justamente porque había alguien que nos iba a ayudar a resolver un problema de ese inventario. Llegué a la reunión, todas las personas que estaban ahí yo las conocía, porque fue una reunión en una oficina y los invitados eran personas relacionadas en los mismos rubros agroindustriales, o sea, gente de banca, de seguros, de transporte, proveedores de maquinaria, de insumos agrícolas, de todo lo relacionado con lo que era la agroindustria. Y la persona que empezó a hablar, cuando empezó a hablar, empezó a decir que él venía a compartir sobre un Dios para hombres de negocios, que posiblemente nos iba a agarrar por sorpresa, pero que él quería hablar de un Dios para hombres de negocios, porque normalmente el Dios que nosotros habíamos oído hablar estaba enfocado en mujeres maltratadas, drogadictos, alcohólicos o gente fracasada. Pero muy pocas veces hablaban del Dios para el hombre productivo. En mi mente yo quedé pensando y dije, yo he oído hablar de un montón de cosas, he leído un montón de filosofía, he oído un montón de cuestiones, pero nunca había oído de un Dios para hombres de negocios. No sé cuándo se inventó esta cosa, pero bueno, ya estoy sentado aquí, ni modo. Y empezó a hablar y a decir, mire, quiero decirles de un Dios que está interesado en ayudarlos a nosotros en nuestras actividades y en nuestros problemas diarios. Si usted necesita una persona con un perfil específico para una área administrativa de producción, de ventas, de lo que sea, en su organización, Dios le puede ayudar a conseguirlo. Si usted necesita negociar y reacondicionar y reestructurar su esquema financiero, Dios también le puede ayudar. O si usted necesita cómo diseñar el empaque de su producto y cómo hacer un plan de mercadeo, un plan de ventas, un plan de distribución o la política de promoción y publicidad, pues Dios también puede ayudarle a esto. Y mientras esto me estaba hablando, yo decía, ¿de qué está hablando este tipo? Si lo que está hablando es lo que uno normalmente estudia en sus carreras y las asesorías o los diferentes servicios que uno adquiere pues, de otras personas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está hablando con Dios? Bueno, en algún momento voy a explicar qué es lo que es y nos van a vender el producto que nos invitaron que nos van a vender. Esa fue la conclusión que yo saqué. Siguió el tipo hablando y dijo, mire, yo lo que quiero que entiendan es lo siguiente. No es que vengo a hablarles de un nuevo Dios. Vengo a hablarles del mismo Dios que ustedes han conocido, pero que posiblemente nunca les habían dicho que está interesado en personas activas económicamente que tienen que resolver el pago de planillas, el
pago de cuotas de préstamo, poder sacar contratos adelante, cumplir con contratos y poder resolver eso en situaciones como la que están viviendo ustedes y que hemos vivido otros en otros países, porque no era hondureño, era guatemalteco. Eso pasa una factura y la factura es bastante cara en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo. Así que yo vengo a hablarles de eso y nos contó parte de la historia de su vida. Y de pronto al final dijo, mire, tal vez ustedes no crean lo que yo les vine a contar. Porque obviamente yo me voy a regresar a Guatemala y pues seguir. Tal vez nunca me vuelvan a ver. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes que lo que yo les dije es cierto o no? Yo les voy a decir cómo es. Esto es bien sencillo. Las cosas hay que probarlas para ver si funcionan o no. Denle una oportunidad a Dios para ver, les muestre lo que puede hacer en su vida. Y deje que Jesús venga y le muestre cómo puede cambiar su estilo de vida. Hoy entiendo yo lo que dijo, en aquel momento no. Lo que sí entendí era que las cosas se prueban. La mejor forma de averiguar si algo funciona es probándolo. Y eso para mí, que he sido una persona bastante lógica, tenía lógica. Como era una reunión presencial, en ese momento explicaron sobre unas papeletas que habían ahí. Y nos dijo que las papeletas no tenían ningún sentido mágico ni nada especial. Que las papeletas eran simplemente para que nosotros anotáramos lo que considerábamos que solo Dios podía resolver y que estaba fuera de nuestro alcance. Y que el hecho de de haber escrito en ellas iba a servir para recordarnos de que se las habíamos pedido a Dios, porque muchas veces cuando lo hacemos mentalmente y resolvemos los problemas, el crédito se lo damos al amigo que encontramos, a la suerte, a la casualidad. Y entonces dijo, bueno, si ustedes son desconfiados, aunque nosotros oramos por las papeletas al final y las destruimos, si usted es desconfiado, llévesela, mejor llévesela. Es más, guárdela para que después verifique si Dios le contesta o no. De todas las cosas, que había muchas cosas que uno puede pedir, la que yo sabía que si estaba fuera de mi alcance era el poder dormir, el poder descansar. Y le escribí en el papel y le puse, Dios, por favor, yo quiero dormir tranquilo una noche. Creo en ti y creo que existes, pero quiero dormir tranquilo una noche. Terminó la reunión, me fui a mi oficina, terminé el día. Se me olvidó. Cuando me desperté el siguiente día en la mañana, mi sorpresa es que cuando yo me desperté eran las 11 de la mañana. No me percaté del hecho de que había dormido tranquilo toda la noche, sino que más fue el susto de que a las 11 de la mañana, si yo ya estaba operando a las 6, o sea, me levantaba antes de esa hora, era inaceptable dentro de mis parámetros levantarme a las 11 de la mañana. Entonces, darme un baño rápido, irme a mi oficina, resolver las cosas, llegué, me fui. Cuando llegué a la oficina empecé a resolver un montón de cosas que no había podido resolver. Y no las había podido resolver porque simplemente tenía un cansancio mental que no me permitía verle una solución a las cosas. Y se iban acumulando las cosas que tenía que ir resolviendo. Para mi sorpresa, en la tarde, antes de finalizar la tarde, le había encontrado solución a todo. Y me quedé pensando y dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me acordé de la reunión. Me pareció extraño porque no era una cosa lógica. Y para mí las cosas, yo creía en Dios, pero creía en la lógica. Y las cosas que uno puede probar, que puede tocar, que puede verificar, son las que realmente uno confía en ellas. O sea, mi concepto de Dios era un concepto como lo había tenido en ese tiempo, de que era mejor creer en Él porque nada perdía si no era cierto. Pero si era cierto, iba a estar descubierto. Es como tener un seguro. O sea, uno compra el seguro no porque le va a pasar algo, sino porque quiere dormir tranquilo por si viene la eventualidad. Entonces dije yo al final, prefiero creer en Dios, pero ¿qué clase de fe es?
En realidad no era ninguna fe. Según yo, le estaba haciendo un favor a Dios con creer en Él y sacar una hora de mi tiempo todas las semanas para ir a sentarme a una iglesia a oír un sermón. Era yo el que le estaba haciendo un favor. Entonces no tenía lógica que de pronto yo había dormido tranquilo. Como no entendía lo que estaba pasando, yo quería que fuera nuevamente martes. Y empecé con esa cuestión de las papeletas, no por papeletas, sino empezar a probar para verificar, porque yo quería ver si no había sido casualidad. La segunda vez me metí a una subasta de vehículos. No me interesaba el vehículo, solo por probar. Me dijeron que no ofertara abajo del precio base y fue lo primero que yo hice, porque yo lo que quería era ver si Dios contestaba. El viernes, las reuniones estas eran los martes. El viernes en la tarde, acabando la semana, me dijeron que habían adjudicado el vehículo y que se le habían adjudicado a la persona que había hecho una oferta dentro de la lógica, porque obviamente me dijo el tipo que me invitó a la cuestión, esto te ofreció abajo del precio base. Bueno, le dije lo que quería era, no le expliqué por qué. Fin de semana me quedé pensando y dije, bueno, aquí está. Esta cosa no es como dicen. Por casualidad le va a pasar un buen resultado positivo y por casualidad no. O sea, 50-50, como todo en la vida. El lunes de la mañana me llama este hombre y me dice, mire, me acaban de llamar del lugar donde estaban subastando los vehículos y me dijeron que la persona a que se lo habían adjudicado llamó que no iba a poder, había tenido un problema y no iba a poder llevar el pago y por lo tanto se retiraba. Y de casualidad me dice, no habían otras ofertas, solo la suya. Bien raro. Y esta gente normalmente lo llevan a subasta otra vez porque no quieren darlos a menos del precio base, pero por alguna razón quieren deshacerse de este vehículo y me dicen que si usted manda el cheque ahorita en la mañana, ellos en la tarde lo están entregando. Pues yo hice el cheque y en la tarde ahí estaba el vehículo. Siguiente día era la reunión, fui a la reunión. Ese negocio de Puerto Lempira, una planta que estaba lista para iniciar, con todo lo que había acontecido, mi padre me dijo, yo no quiero volver a regresar a ese lugar donde no se puede ni mover, no, olvidémonos de eso, ni vayas a ir de regreso. Eran los años 90, había terminado, hoy es una zona mucho más peligrosa, en aquella época el peligro era que los contras los habían sacado de Nicaragua y andaban aquí en Honduras, todos armados, y los habían sacado por la zona de la Mosquita, entonces ahí andaba un montón de gente armada que no sabía ni quiénes eran. Entonces me dijo, olvidémonos de ese negocio, busquemos la solución y resolvamos, paguemos los préstamos que adquirimos con las otras actividades. Pues yo puse en la papeleta de oración que Dios me diera una solución. 2 días después de la reunión, un jueves, me llama una persona y me dice, mire, yo pasé por su planta en Puerto Lempira, quiero hacerle una oferta, se la puedo alquilar por 6 meses, le doy el pago por anticipado, pero quiero, si usted acepta, quisiera que me dé la opción de extenderlo por 6 meses más. Entiendo que hay un costo de oportunidad y le podría dar una garantía bancaria por 2 meses. Si yo decido no extender el contrato, usted cobre la garantía bancaria. Y si decido extenderlo, pues igual la puede cobrar, pero me la aplica como 2 meses de renta y yo le voy a ir pagando el resto. Si está de acuerdo, veámonos mañana en el banco, pusimos la hora. Llegué yo al banco, cheque de caja por los 6 meses, garantía bancaria. Entonces dije yo, aquí van 3 de 3. La otra opción que me quedaba dentro de la lógica era distribuir los riesgos. Entonces decidí buscar otro capítulo para ir a probar otra papeleta de oración, pues para ver. Dije yo, son 2 más en la semana. Y mire, por alguna razón las cosas que yo le pedí a Dios me las empezaba a contestar. No sé realmente cómo es que Dios opera, pues, pero por lo menos, como yo era una persona que tenía mucha duda, supongo que esa fue la forma que él lo hizo conmigo. Me vieron que estaba tan interesado que a los 3 meses, o a los 2 o 3 meses, me invitaron
a una reunión que le decían que era reunión de liderazgo. Y yo quedé pensando y dije, bueno, voy a ir simplemente porque yo creo que aquí voy a encontrar realmente la respuesta a lo que ando buscando, así voy a averiguar realmente de qué se trata esta cosa. Acepté ir. Cuando llegué, para mi sorpresa, me pidieron que me pusiera de pie. Pues ponerme de pie y dar mi nombre no era sorpresa. La sorpresa es que cuando después de que me presenté, el tipo que me invitó dice, este es Benjamín, yo conozco a su familia, a su padre, ellos son originarios de su familia, es originario de Iguatepeque. Son personas conocidas allá, hemos tenido dos oportunidades que hemos abierto capítulos en Iguatepeque y las dos han fracasado, pero yo sé que cuando le vamos a pedir a él que nos apoye en eso y de seguro vamos a tener éxito. Yo me senté y quedé pensando en mi mente, dije, este tipo está loco, yo no voy a ir a hacer el ridículo, a invitar gente de negocio a Iguatepeque, pues obviamente conocía pues más a mi padre, que yo crecí en Tegucigalpa, pero igual no estaba, medio le entendía lo que andaba metido, tratando de averiguar de qué se trataba, menos para que anduviera invitando gente. Por alguna razón, las charlas que daban ahí estaban muy buenas. En los capítulos uno oye testimonios, pero en estas charlas profundizaban un poco más sobre temas relacionados con Dios y relacionados con la Biblia. Nos empezaron a hablar de quién era Jesús, qué es lo que significaba invitar a Jesús a su vida, cómo debería ser el ejemplo nuestro, cómo debería de ser el modelo que deberíamos de seguir, y que eso se encontraba leyendo la Biblia. Entonces, me gustó porque eran cosas bien prácticas. No eran cuestiones, no eran temas en términos religiosos, sino que eran prácticos para la vida diaria. Y empecé a ver que igual manera como esa papeleta de oración brindaba soluciones, todas estas cosas prácticas también ayudaban a que uno fuera afinando los conocimientos que tenía y también tenía un efecto positivo en los resultados de las actividades que uno estaba emprendiendo. Así que pasó el tiempo y cuando menos acordé, me estaba en Iguatepeque, abriendo un capítulo. Nos íbamos los viernes en la tarde. Mi padre tiene una casa en Iguatepeque, nos íbamos el viernes en la tarde. Dormíamos allá, salíamos los sábados en la mañana a invitar a la gente. Hacíamos la reunión los sábados en la noche y nos regresábamos el domingo. Eso lo estuvimos haciendo por un periodo de 1 año y medio. A la mitad del tiempo nos dijeron que nuestra función era establecer el capítulo y entrenar a las personas. Entonces, decidimos que los miércoles salíamos después de mediodía de Tegucigalpa. Teníamos una reunión de entrenamiento capacitando a la gente para que se hicieran cargo del capítulo y nos regresábamos el jueves en la mañana. Mi padre un día se me acercó y me dijo, mira, vos te lavaron el cerebro. Yo no sé en qué andas metido, pero el tiempo que deberías estar dedicando para trabajar, no lo estás haciendo y los negocios no funcionan así. Tenía razón. O sea, miércoles en la tarde, viernes en la tarde, sábado, domingo, 4 días de la semana. Yo andaba metido en estas cosas de la fraternidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que yo miré cómo Dios cambiaba la vida de las personas. Miré cómo Dios sanaba a personas que tenían enfermedades graves. Lupus, cáncer, SIDA. Personas que tenían destruida su familia venían y pedían y de pronto sus familias empezaban a recuperarse. Negocios quebrados, nos llevaban a orar por negocios quebrados. Yo nunca había oído semejante cosa, pero bueno, ni modo. Como nosotros nos dijeron que lo que nos pidieran fuéramos, hiciéramos una oración que al final no dependía de nosotros. Al principio uno le da temor porque cree que saber qué van a pensar de uno, pero luego entendimos que no tiene que ver nada con uno. Uno solo se dispone, la gente tiene la necesidad y al final es Dios el que toma la decisión. Vimos tantas cosas ocurrir que al término de casi 1 año me di cuenta de lo siguiente, que el efecto que eso había tenido en mí
era que ahora dormía tranquilo. Que ya, aunque el tiempo es dinero, la mitad del tiempo pasaba involucrado en cosas relacionadas con Dios y ayudando a otras personas. La lógica diría que debería de haberme ido mal en los negocios, pero en vez de haberme ido mal, me estaba yendo mucho mejor. Hay otro micrófono abierto, si el que está administrando pudiera cerrarlo. La lógica diría que debería de irme mal, pero en realidad me iba mejor. Estaba tranquilo. Ese fue mi introducción al servicio, a involucrarme en las cosas de Dios, en darle tiempo a otras personas. Me di cuenta que también yo era una persona egoísta, porque yo no tenía tiempo para nadie, solo para mis problemas, mis planes, mis propósitos. Los demás que se las arreglaran como pudieran, ese no era el problema mío. Pero de pronto aquí estaba, orando por gente, escuchándole sus problemas, tratando de consejos, pues en realidad no les podía dar más que orar por ellos, ¿no? Y dejar que Dios hiciera lo que iba a hacer. De un año eso se ha convertido en 30 años. Yo he visto milagros sorprendentes. Una vez fuimos a orar por una persona que ya estaba a punto de morirse de sida. Lo que había, me acuerdo, en un colchón eran unos huesitos con carne. Fui a orar por otra persona a visitarlo, más que todo a invitarlo a una reunión donde ya había decidido que ya se iba a morir porque el cáncer lo estaba afectando. Y a ambos de ellos los vi levantarse, que Dios los levantó, no yo solo los vi. Dios los levantó, que es el hecho de muerte. Fueron a los capítulos, dieron testimonio, vivieron un término de tiempo y al final murieron. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué se habrán muerto? ¿Será que Dios no los sanó? Pero cuando yo hablé con ambas familias, me agradecieron por haberme acercado y que Dios había transformado de tal manera el interior de esas personas que les permitió poder pasar esos últimos días de vida con su familia, disfrutar de ellos e irse en paz. Entonces me he dado cuenta que son 30 años donde yo no he tenido ninguna enfermedad grave, ni mi esposa, ni mis hijas. Hemos tenido enfermedades, pues, pero nada eso de vida o muerte, de esas cosas extremas. No, Dios nos ha guardado. No me interesa haber tenido. A veces pienso yo, a veces uno quiere ver grandes milagros. Y es increíble porque a veces uno ve los grandes milagros y se le olvida. Y cualquier cosita pequeña lo descontrola. Pierde uno la fe en Dios. ¿Por qué he decidido yo seguir y he estado 30 años siguiendo en esto? No es que no he tenido problemas en los negocios, no es que no he tenido problemas personales, no es que no he tenido situaciones familiares, pero si yo me pongo a ver en todo ese tiempo, los problemas siempre los hubiera tenido. Pero ya sé lo que es resolverlos uno solo por su propia cuenta, echarse todo el peso encima. Yo uso todo lo que está a mi disposición, todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que puedo. Pero es muy diferente cuando todo eso está con el respaldo de Dios. Si en 30 años yo he seguido en esto es porque la lógica me dice a mí que nadie va a soltar algo que funciona. No tiene sentido soltar algo que funciona. Tal vez yo no he visto, sí he visto cosas extraordinarias en mi vida, pero no he tenido que pasar por muchas cosas que algunas personas han tenido que pasar. Y eso lo que me hace ser agradecido. Quiere decir que Dios me ha dado una buena vida, una vida de paz, una vida de tranquilidad. A veces me quiero preocupar y ya ni puedo, a veces porque me quedo dormido. Antes no podía dormir y ahora es que no puedo quedarme despierto preocupándome. Eso es lo que Dios hace en la vida de uno. Puede hacer cosas enormes, cosas extraordinarias, como también cosas que pasan desapercibidas, pero que le permiten a uno tener la paz, la tranquilidad y poder disfrutar de su vida, de su familia y de todo.
En esta época prácticamente hemos estado nosotros encerrados. A veces no me gusta, a veces me dan ganas de que todo cambiara de una sola vez, pero ¿cómo no voy a estar agradecido si he tenido salud? He podido compartir con mis hijos. Hemos podido acercarnos más. Hemos podido conectarnos con muchas personas como lo estamos haciendo ahora. Es más, antes el tanto correr de la vida y el tanto ajetreo no nos dejaba, ni teníamos tiempo para pensar, meditar y escucharnos. Si algo bueno ha traído este COVID es que ha permitido tiempo para poder conocer de Dios, leer esa Biblia, que es el lugar donde podemos conocer de Dios, de Jesús, donde podemos reflexionar, donde podemos encontrar cosas buenas para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Así que no todo lo que considera uno que es malo, realmente es malo. Esto que ha sido malo para la economía, para la humanidad, para andar de viaje, para salir a comer, para reunirse presencialmente, de alguna manera ha sido bueno porque por lo menos a mí me ha permitido poder reevaluar algunas costumbres que no me estaban llevando a ningún lado. No es que sean malas costumbres, pero es tiempo invertido en cosas que en realidad no eran de importancia. Entonces uno empieza a priorizar y yo he podido empezar a priorizar. No hay nada, absolutamente nada, que va a ser tan bueno como poder compartir mis experiencias y dejar que otras personas escuchen y que le den esa oportunidad a Dios para que les muestre lo que puede hacer en sus vidas. Yo no les puedo contar todo, son 30 años. Tengo para contar en todas las áreas. Pero lo que sí podría decirle es que al final muchas de las cosas que Dios contesta resuelven los problemas que uno tiene, las necesidades que uno tiene. Pero esas son efímeras. Hoy está el problema, mañana llega la solución y pasado uno ya ni se acuerda. Pero la presencia de Dios en la vida de uno es permanente. La unidad familiar, el amor, el compartir, la amistad. Y el poder tener el tiempo y poder decirle a alguien, si necesitas palabras de ánimo, yo puedo hablar contigo. Si necesitas que alguien te escuche, puedo hacerlo. Y presentarle a ese Dios que hace un cambio en la vida de las personas y que transforma sus vidas. Eso no tiene precio para nada. No hay manera de poderlo comprar. Así que yo quisiera dejarlos con esa reflexión al final del testimonio de esta experiencia de vida que yo les he contado. Creer en Dios es una cosa, darle la oportunidad a Dios que nos muestre lo que puede hacer es otra, y dejar que Dios nos involucre en sus actividades es otra. Muchas veces creemos en Dios, pero no nos hemos dado el tiempo de poder ayudar a otros a conocer a Dios. Nos enfocamos, como yo lo hacía antes, solo en mis problemas, mis objetivos, mis deseos, mis soluciones. Pero es mucho más agradable poder darle el tiempo para ayudar a otros. Si algo he verificado es que cuando yo estoy enfocado en ayudar a otros, no sé cómo Dios hace, pero resuelve mis problemas. Mientras yo busco ayudar a otros en sus problemas, Él resuelve los míos. Si usted nunca le ha dado su oportunidad a Dios de ver en qué le puede ser útil, porque todos somos útiles para Dios. Tal vez algunos ya sirven de manera permanente y están atentos a las necesidades de otras personas, pero tal vez hay otros que tal vez lo han hecho así de vez en cuando, pero que no han hecho ese compromiso realmente de disponerse a servirle a Dios. Yo hoy quiero animarlos para que usted le dé esa oportunidad, para que le muestre lo que Dios puede hacer a través suyo, no solo para el bien suyo y de su familia, sino para el bien de todas aquellas personas que conocen y que tal vez no conocen a Dios y que tal vez se están ahogando en medio de la situación que están viviendo y no le encuentran salida. Dios puede utilizarlo a usted. Si usted quisiera darle a Dios la oportunidad de ver cómo lo puede usar,
Yo voy a animarlo a que repita conmigo las siguientes palabras. Son unas palabras sencillas. Tal vez no sepa cómo hacerlo, o sí sabe cómo hacerlo, pero si quiere darle a Dios esa oportunidad, dígale conmigo: Señor Jesús, hasta el día de hoy, todas las cosas que he hecho, las he hecho conforme a mis intereses, a mis planes y a mis pensamientos. Pero a partir de este día, quiero darte la oportunidad de que me utilices, que me muestres que puedo ser útil para ti. Pongo mi vida en tus manos, pongo mis planes, mis actividades comerciales, mis empresas en tus manos. Y a partir de este día te pido que tú las controles, que tú tomes control, que seas el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida. Te reconozco de esa manera y te doy las gracias, Dios Padre, por permitirme servirte, conocer a Jesús y que hagas una transformación en mi vida. Amén. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a ustedes por este tiempo que me han brindado.